Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante dentro del ámbito de gestión de operaciones, como son pues los procesos de gestión de la calidad. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien. Tenemos allí, ¿no?, una imagen de Henry Ford, ¿no?, el creador de Ford justamente, ¿no?, donde nos indica que la calidad significa hacer las cosas bien, incluso cuando nadie te está mirando, ¿no? Entonces, ¿a qué nos lleva este concepto, no? Durante mucho tiempo, sobre todo en términos de procesos, de productos, de evaluación por parte del cliente, se ha escuchado pues estos conceptos que son tan importantes como la calidad, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en estos productos, qué cosa es lo que determina el que un consumidor, un cliente, pues se incline por una u otra opción, ¿no? Entonces, tenemos que en el transcurso, claramente, de todas las actividades que desarrollemos, siempre nos vamos a encontrar, ¿no?, con esa disyuntiva de por qué elegir un producto y no otro que aparentemente tiene las mismas características, ¿no?, y aparentemente es similar o parecido, ¿no? Entonces tenemos que en este punto determinar cuál es el factor diferenciador entre estos productos, ¿no? Sí, prácticamente nos daría, entre comillas, lo mismo, ¿no? Entonces tenemos allí cuando, por ejemplo, hacemos pues compras de computadoras, ¿no? Tenemos diferentes procesadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando hacemos las compras de los detergentes, incluso las gaseosas, ¿no? Gaseosas, las pilas, los tipos de teléfono. ¿Qué es lo que hace que una persona opte, ¿no?, justamente por uno, ¿no?, u otro producto, ¿no? Tiene que haber ese punto diferenciador, ¿no?, ese valor agregado, añadido, que tenga el otro producto que claramente sea, pues, de la preferencia del consumidor. Bien, entonces podemos decir, en base a esto, qué cosa es la calidad, justamente, ¿no? Ese es el mayor valor, de repente, que le damos a las cosas, ¿no? La calidad es una propiedad que es inherente de cualquier cosa, ¿no?, que permite que la misma sea valorada con respecto a cualquier otra de su misma especie, ¿no? Justamente lo que veíamos en la imagen anterior, ¿no? Los productos aparentemente son parecidos, casi iguales, pero va a haber ese factor diferenciador, ¿no? Y en este punto abordamos justamente el concepto de calidad, donde pues el consumidor o el cliente se incline a decidirse por un determinado producto o por un determinado servicio, ¿no? Entonces, la calidad de un producto o servicio es justamente aquella percepción que el cliente tiene del mismo, ¿no? Ya sea del producto, ya sea del servicio, es una fijación mental, ¿no?, del consumidor que asume conformidad con dicho producto o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades. Entonces, dicho esto, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de los procesadores de computadoras, ¿no?, tenemos pues que probablemente lo elijamos por el término de velocidad, de repente me da mayor calidad al momento de visualizar las imágenes, rapidez posiblemente en las operaciones que esté realizando, va a depender también del tipo de trabajo que yo haga, ¿no? Entonces, en base a eso determino justamente la calidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de las gaseosas, ¿no?, donde aparentemente Pepsi y Coca-Cola siempre pues han sido parecidos, ¿no?, y han sido competidores, ¿no?, muy cercanos, ¿no? Sin embargo, muchos expertos indican pues que la Coca-Cola, por ejemplo, tiene un sabor más a vainilla, ¿no? Y la Pepsi probablemente más cítrica, ¿no? Entonces, es un tema de percepción, es un tema de cómo el cliente evalúa, ¿no? Por ejemplo, tenemos también las dos pilas, ¿no? Aparentemente nos dará pues el mismo resultado, ¿no?, aparentemente, pero finalmente el cliente determina en base de repente a la duración que ha tenido, al uso que se le ha dado, ¿no?, para qué se está haciendo requerido. En el caso de los detergentes, por ejemplo, ¿qué va a determinar para mí el uso de uno u otro, ¿no? Probablemente genera más espuma, rinde más, etcétera. En el caso que mayor ponemos a prueba justamente
la evaluación, ¿no? Frente a términos de calidad sea pues en los celulares, ¿no? Porque la telefonía móvil es de uso constante, de uso diario, y cada vez requerimos, por ejemplo, el que no se nos acabe tan rápido la batería, que el celular pues no recaliente, ¿no? Entonces, asumimos, ¿no? Y colocamos justamente este concepto de calidad, pero eso difiere de cada cliente, ¿no? Bien, tenemos que la calidad claramente ha pasado por diversos procesos, ¿no? No es que de la noche a la mañana teníamos la calidad total, ni la excelencia, ni mucho menos, ¿no? Esto se abordó desde 1920 más o menos y ha ido pues transformándose, ¿no? De pasar, por ejemplo, de un control de calidad a nivel de producto, ya ha pasado o migraba, ¿no? Ya por los años 1950, al aseguramiento de la calidad, pero ya a nivel de cliente. Ya no solamente se quedaba ni se encerraba en el tema de producto, ¿no? Sino cliente. Por los años 1970 ya se hablaba de una gestión de calidad total, ¿no? Donde ya claramente involucra, ¿no? Ya los procesos también. Ya no solamente hablamos aquí en términos ni del producto ni del cliente, sino que ya se habla de un conglomerado, ¿no? De un total, de un valor absoluto, pero en todos los ámbitos, pues, que involucran, ¿no? Dicho producto y dicho servicio. Y finalmente llegamos en por los años 90, ¿no? Y hasta la actualidad se mantiene, que se ha orientado cada vez más a lo que es el enfoque de calidad. Y esto claramente nos da luces de poder llegar a la excelencia de los productos y servicios, pero mediante toda la cadena productiva, ¿no? Desde que se recepciona un pedido hasta que dicho pedido, producto o servicio llega a manos del cliente, ¿no? Ahora, la calidad va mucho más allá que simplemente el cliente eh, pueda recibir un producto, un servicio, ¿no? Ya muchos también relacionan los términos de calidad, por ejemplo, a los servicios postventa, ¿no? No se trata solamente de darle el producto al cliente, porque el producto puede venir fallado de fábrica, ¿no? Entonces se trata de darle aquel soporte para que justamente el cliente evidencie que los trabajos son realizados con calidad, ¿no? Que mis productos son realizados con calidad, pero de existir alguna falla, algún inconveniente, voy a darle también un soporte de calidad y eso se da en la parte de postventa. Entonces, todo este cúmulo de actividades y de procesos que se realizan justamente enfocan a la calidad, ¿no? Hacia la parte de la excelencia, ¿no? Bien. Factores que van relacionados con la calidad. Tenemos tres factores importantes, como es el factor técnico, ¿no? El factor humano y también el factor económico, ¿no? Todo eso, pues, claramente relacionado y junto, apela a lo que es las dimensiones básicas de la calidad. Es lo mínimo con los que se puede contar para poder, pues, recurrir, ¿no? al concepto de calidad. Bien. Dentro del ámbito empresarial, ¿no? Claramente, cuando hay alguna demanda en los productos o servicios, todos los clientes en algún momento pues establecen requisitos, ¿no? Esos requisitos se establecen porque claramente se evidencian pues las necesidades de los clientes, ¿no? Y se pasa pues por un proceso, ¿no? Por un proceso donde se da pues el soporte a la planificación, a la operación, ¿no? A la mejoría de los productos, a la evaluación del desempeño y finalmente otorga una salida, ¿no? En cuanto también al cliente, pero ya en la satisfacción, ¿no? Ya no en los requisitos, que fueron justamente esos datos o esa información de entrada, sino en los clientes, en la satisfacción de los mismos, que otorgan una salida, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los principios sobre los que se soporta justamente esta gestión de calidad? En realidad son varios, ¿no? Pero se orientan básicamente al liderazgo, ¿no? Al enfoque al cliente, ¿no? Si nosotros asumimos, realizamos un trabajo dentro de una organización, nuestro principal objetivo es la satisfacción del cliente,
¿no? Entonces, uno de los principios es justamente eso, ¿no? El enfoque que se le dé, porque finalmente lo que queremos es brindarle un buen producto y un buen servicio a los clientes, a eso se debe la organización, ¿no? Se establece que como principio también tenemos las mejoras, ¿no? La toma de decisiones basada en la evidencia, ¿no? En gestión de calidad, todas las operaciones que se hagan justamente y que quieran tener como base la calidad, debe darse en base a decisiones, pero decisiones que tengan pues cierto nivel de consistencia, ¿no? No puedo de repente tomar decisiones en base a intuiciones, porque no sería correcto, ¿no? Como principio también tenemos la gestión de relacionamiento o de relaciones, ¿no? El enfoque a procesos y el compromiso de las personas. Claramente todo esto va relacionado entre sí, no puedo apelar a un principio y el otro principio va separado, no, todo esto va interrelacionado, ¿no? Ese enfoque a procesos justamente tiene una amplia relación, por ejemplo, con el enfoque a cliente, ¿no? Si yo quiero mejorar y enfocar la calidad de mis procesos, es justamente porque quiero brindarle a mi cliente el mejor servicio, ¿no? La mejor toma de decisiones también en base a lo que le beneficie tanto a la empresa como al cliente, ¿no? Y claramente el compromiso de las personas, por ejemplo, va íntimamente relacionado a lo que es el liderazgo, ¿no? Si yo tengo un líder que de repente no sabe, pues, definir las funciones, no sabe realizar una buena toma de decisiones o no tiene este nivel de negociación con los colaboradores, ¿no? Que trabajan en conjunto, pues difícilmente va a haber un compromiso por medio de las personas, ¿no? Si yo veo que de repente la empresa busca más su beneficio propio y no el de los trabajadores, difícilmente se va a poder establecer un compromiso a nivel de los empleados, ¿no? Entonces, como vemos, todos los principios van íntimamente relacionados, ¿no? Bien. Tenemos allí también que para lograr estos objetivos de calidad hay muchos puntos, ¿no?, a tomar en cuenta. Tenemos los recursos humanos, ¿no? Si contamos con el personal necesario, ¿no?, el personal adecuado, justamente para poder pues, realizar todas las operaciones y llevar a cabo todos los procesos, ¿no? Tenemos también los recursos económicos, ¿no? También son de vital importancia y como vemos todos también van relacionados, ¿no? ¿Cómo puedo de repente invertir en recursos humanos si no tengo los recursos económicos, ¿no? El recurso económico es propio e indispensable también en ámbitos de infraestructura y equipos. ¿Cómo yo puedo de repente invertir en infraestructura si no tengo los medios adecuados, ¿no? Y también esto se relaciona en el ámbito del conocimiento y también de la experiencia, ¿no? Esto, todo este cúmulo pues de factores que son importantes para el logro de objetivos, también se relacionan con el hecho de que todos estos factores, los factores iniciales, me permiten pues llevar procesos de trabajo eficaces y eficientes, ¿no? Lo mismo que me va también a permitir establecer políticas y normas de calidad en el trabajo para lograr finalmente los objetivos de calidad, ¿no? Entonces, como vemos, la calidad no funciona sola, no funciona aislada, ¿no? Más bien tiene una relación muy grande, una interrelación muy grande con todo en general, ¿no? Infraestructura, recursos humanos, el tema económico, los mismos conocimientos, ¿no? Entonces, si queremos, por ejemplo, aplicar calidad en una organización, no solamente lo voy a aplicar para una sola área, ¿no? Debería de repente, posiblemente se pueda aplicar, pero a un corto plazo. Pero a un largo plazo ya debería de pensar, pues, en que puedo, ¿no?, darle este factor de calidad a toda la organización, porque se trata de que todos cuenten con procesos que sean de calidad, bien hechos, ¿no? Que pongan, pues, foco en el cliente, que haya compromiso a nivel organizacional, ¿no? El compromiso no puede venir de una sola área, ¿no? Bien. Tenemos entonces que la calidad total, que justamente busca aquella excelencia, ¿no?, que veíamos en este cuadro de evolución de calidad, puede definirse como una estrategia de gestión de la organización que tiene como objetivo claramente satisfacer de una manera equilibrada
¿no? Las necesidades y expectativas de todos sus grupos de interés, ¿no? Normalmente los empleados, accionistas y la sociedad en general. Y a este punto queríamos llegar, ¿no? La evolución justamente de la calidad se ha dado de tal manera, ¿no? Que ha ido pues mejorando, ¿no? Ha ido migrando y ha ido visualizando que los términos de calidad no solamente aplica al producto, ¿no? Sino que debe contener y englobar, ¿no? Todos los factores y actores e intervinientes dentro de los procesos. Entonces, si yo busco calidad, yo como empresa busco calidad, no solamente me voy a enfocar en mis procesos y en mi beneficio propio a nivel de empresa, sino que también debo de involucrar en ese beneficio a los empleados, a los accionistas, e incluso a la sociedad, ¿no? Por eso es que hoy en día se habla mucho también del término de responsabilidad social, ¿no? Porque ya no se habla que solamente yo, empresa, produzco, me beneficio y yo solo salgo ganando. No, ¿no? Ahora ya se visualiza mucho el ámbito de responsabilidad social, justamente se apela a que las organizaciones también tengan ese espíritu de que todas las acciones, todas las actividades o todas las políticas propuestas también repercutan en el ámbito de la población, ¿no? Bien, ¿cuáles son las ventajas de implementar modelos de calidad, por ejemplo, ¿no? Claramente hay una mayor eficiencia, ¿no? Estimula la moral de los empleados. Una empresa en términos que manejen buenos términos de calidad va a ser mejor vista, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Ofrece un reconocimiento internacional, ¿no? Y a eso hacemos de repente alusión al término de los ISO, ¿no? Una empresa con certificaciones ISO es una empresa que el cliente valora más, ¿no? El cliente lo ve distinto porque se supone que ha pasado por una evaluación, por estándares que son internacionales, ¿no? Y eso da pues cierto nivel de confianza, cierto nivel de credibilidad, ¿no? Frente al uso de tomar o no un determinado producto o servicio, ¿no? Mejora la gestión de procesos también, ¿no? Si mejora un proceso en términos de calidad, definitivamente tiene que mejorar el proceso que sigue, ¿no? O esa al menos es la consigna, ¿no? Ofrece niveles más altos de satisfacción al cliente. Por supuesto, ¿no? Vemos que algunos procesos, algunas empresas ya implementan el tema de calidad, ¿no? Entonces, como cliente, no podría estar tan preocupado, ¿no? Quizás en el hecho de saber si lo van a hacer bien, no lo van a hacer bien, o cómo resultará mi producto. Se supone que los productos o el proceso que desarrolle para sacar un producto adelante tiene que pasar por ciertos estándares y por ciertas normas. Entonces, la satisfacción del cliente claramente va a ser más alta, ¿no? Bien. Tenemos que dentro de todo este ámbito de calidad se establece también este ciclo de mejora continua, ¿no? Este ciclo que es tan puesto en práctica en las organizaciones, eh, tan asimilado de repente y tan tomado en cuenta al momento de hacer diversas actividades, ¿no? Dentro de las empresas. Tenemos, por ejemplo, que este ciclo tiene o se compone de 4 puntos importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, la planificación, que nos, básicamente nos pide comprender el contexto, establecer las políticas, las responsabilidades, ¿no? Quiénes lo van a tener a cargo, establecer objetivos y metas, ¿no? Y establecer la forma y los recursos para alcanzar justamente esos objetivos y metas, ¿no? Como ya hemos dicho, en toda actividad, ¿no? Que se proponga cualquier empresa, ¿no? Es importante el establecimiento de objetivos y metas justamente para establecer una medición de tiempos, una medición de productividad, una medición de procesos, ¿no? Que nos permita lograr un objetivo. Porque, ¿qué pasa si yo hago actividades y nunca las mido? ¿No? Entonces, ¿cómo sabré yo si he mejorado o si más bien ciertas decisiones más bien me han jugado en contra? ¿No? Entonces, el establecimiento de objetivos, de metas, justamente se da en esta fase de planificación, ¿no? Tenemos también el otro punto importante que es el hacer, ¿no? Facilitar los recursos, ¿no? Comunicar
desarrollar competencias, ejecutar las tareas aplicando los estándares en los procesos y obtener datos, ¿no? Dentro de los puntos importantes, ¿no?, de toda organización es el comunicar justamente a toda la organización y a todos los colaboradores, actores directamente intervinientes, qué es lo que queremos lograr, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. Probablemente para que se establezcan estos estándares de calidad, los actores o los colaboradores deben de capacitarse de repente de forma previa, ¿no? Para mejorar algunas habilidades o que desarrollen ciertas habilidades, ¿no? Entonces, es importante involucrar a todo el grupo, ¿no?, a todo el equipo. Es importante que tengan claro los objetivos y sobre todo que asimilen la cultura organizacional, porque el término de calidad se basa justamente en eso, en lo que quiere establecer y lograr esa cultura organizacional, ¿no? Vemos en este punto que los beneficios en términos de calidad, trasladados al concepto de calidad, tienen que ser para todos, ¿no? Entonces, en tanto la compañía se maneje bajo esos estándares, claramente todos se van a ver beneficiados, ¿no? Bien. El otro punto importante dentro de esta espiral de mejora continua es el verificar, ¿no? Verificar, analizar los datos, evaluar el desempeño y analizar las desviaciones. No está mal si hay algunas desviaciones, no está mal, ¿no? Muchas empresas más bien establecen las evaluaciones para ver dónde se configuran estas desviaciones, dónde pueden haber posibles reprocesos, posible incremento de costos, los cuellos de botella. Entonces, no está mal cuando evidenciamos una desviación. Se analiza y más bien al pasar al otro paso que es el actuar, ¿no? A la otra fase que es el actuar, se corrige las desviaciones, ¿no? De eso se trata, de identificar dónde está el error, ¿no? No significa de que vamos a encontrar y se acabe el mundo, no, al contrario, ¿no? Es un tema de corregir y tomar acciones correctivas, pero no solo correctivas, probablemente también evidenciemos que los procesos se están llevando bien y en ese sentido se deban de tomar acciones preventivas, ¿no? Justamente para que no caigamos, ¿no?, en errores que se puedan cometer. Mantener y mejorar, ¿no? Entonces vemos cómo este ciclo también ayuda ampliamente al tema de calidad, ¿no? Hay diversos procesos para la gestión de la calidad, ¿no? Se dan en realidad dentro de toda la cadena productiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la calidad de productos y servicios, la calidad de procesos, de recursos, de suministros y la calidad de gestión. Ahora, ya hemos visto, hemos hablado ya de lo que son la calidad de productos y servicios, procesos, la calidad de los recursos, pero también hay un punto muy importante, ¿no?, que es la calidad de los suministros. ¿Qué tan importante es saber identificar a un buen proveedor, ¿no? ¿Cómo yo establezco calidad en mis procesos si desde el inicio, desde que viene la materia prima, de repente no es la correcta? Yo dentro de mi organización puedo establecer estándares internacionales, puedo establecer los mejores procesos con amplia calidad, pero si yo tengo de repente este aliado, este proveedor, que no me cumple, este proveedor que en algún momento pues me ha traído materia prima que no es acorde con las especificaciones, entonces probablemente pues yo caiga en errores también dentro de mis procesos, ¿no? Entonces es muy importante establecer justamente estas alianzas, ¿no?, con proveedores buenos y mantener cierta cartera de proveedores. En caso uno falle, va a tener que haber otro, ¿no? Lo que no puede hacerse es parar, ¿no? Parar la producción por de repente malas planificaciones o porque no se detalló bien los productos o las cantidades, no se estimó bien, no se hizo buenas previsiones, eso no puede pasar, ¿no? La para cobra un rol, eh, un costo muy alto, cobra un costo muy alto en las organizaciones. El quedarnos desabastecidos es un costo muy alto. Pasó, por ejemplo, cuando recién empezó la pandemia, recordarán ustedes, no había harina, ¿no? ¿Se acuerdan que muchos
queríamos pues hacer dentro de las casas panes, queques, ¿no? Y no había harina, era lo más escaso que había, ¿no? No había galletas tampoco. Entonces, ¿por qué paró esa producción, no? Si aparentemente no había nada que haya hecho que realmente ocasionara pues ese desabastecimiento, pero harina no hubo más o menos por unos 2 meses, ¿no? Entonces habría que evaluar ahí cuál fue el problema, ¿no? En esta, en términos de calidad en estos productos o en toda esta cadena productiva, ¿no? Y la calidad de la gestión, ¿no? Es importante y resulta ser base para todo, ¿no? El que de repente no se cuente con personas adecuadas para diligenciar, hacer toma de decisiones o decidir, ¿no? Ciertas actividades, también pasa la factura, ¿no? Es un costo bastante alto. Bien, dentro de la calidad en compras tenemos 3 puntos importantes. Por ejemplo, en la evaluación de proveedores, como ya les decía, lo importante que es tener un proveedor pues idóneo, y si no lo tengo, tener ese respaldo o de repente una segunda o tercera alternativa, ¿no? La verificación de los productos adquiridos, ¿no? En términos de calidad, ya apostamos a que, si bien es cierto, confiamos en que el proveedor me traiga buenos productos, tampoco podemos ser tan confiados, ¿no? O sea, tenemos que realmente establecer estándares de calidad al momento que recibimos el producto y hacer una revisión también del mismo, ¿no? Y la calidad concertada, ¿no? Bien. En términos de calidad de producción, también se establecen varios puntos, ¿no? Como por ejemplo la planificación del control de la calidad en la producción, la verificación de los productos y el control de equipos de inspección, medida y ensayo. Muchas empresas trabajan, por ejemplo, con mucho el tema de automatización, ¿no? Hoy más que nunca vemos que las empresas pues invierten en equipos que automaticen ciertos procesos, ¿no? Entonces, el que se descalibre de repente alguna de estas máquinas me va a ocasionar justamente esto, ¿no? La para de la producción. Y eso, como ya les he mencionado, pasa a la factura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le vas a dar pie al competidor a que claramente venda su producto, porque en el caso de él, pues probablemente no ha habido o no ha tenido ese problema, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta los tiempos, ¿no? Para que se proceda pues a hacer una inspección, ¿no? Pase por los estándares de calidad, que se hagan los ensayos requeridos, ¿no? Es como un auto, ¿no? Un auto también tiene que pasar cada cierto tiempo, cada kilometraje, por la revisión correspondiente, ¿no? Lo mismo pasa acá, justamente para evitar pues estos inconvenientes, ¿no? Bien. Dentro del ámbito de calidad, hoy ya es indiscutible, ¿no?, que el uso de las ISO proporciona ese valor agregado y ese valor adicional a cualquier organización, ¿no? Antes era prácticamente inalcanzable para las empresas pequeñas, ¿no? Pero hoy en día vemos cómo las empresas van cada vez más haciendo uso de este tipo de recursos, ¿no? Queriéndose certificar dentro de las normas ISO, para darle de repente ese valor diferenciador, ¿no?, a los clientes. Entonces tenemos que la norma ISO 9001-2015 es la base del sistema de gestión de la calidad. Es una norma, ¿no?, internacional que se centra en todos los elementos de la gestión de la calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios, ¿no? El hecho de que esta norma sea internacional quiere decir de que estas actividades que se realizan en la organización van a estar a nivel de cualquier organización mundial, ¿no? Al mismo nivel de cualquier organización internacional. Entonces, eso me permite a mí como cliente, ¿no?, tener otra visión, ¿no?, del producto o del servicio que proporcione a una empresa. Ya no sube de nivel, ya no la veo en el mismo rango, sino que ahora la veo en otro nivel, justamente porque ha pasado por todos estos procesos de evaluación,
¿no? Cosa que de repente muchas otras empresas no han tenido, ¿no? Bien. Como organizaciones certificadoras, en realidad no son muchas tampoco, pero sí hay sobre el tema de certificación, ¿no? Tenemos Bureau Veritas, por ejemplo, tenemos SGS, ¿no? Icotec, tenemos International Certification, ¿no? Entonces, aquí en el Perú tenemos también INACAL, ¿no? Que son instituciones pues que nos permiten darle este plus adicional a nuestros procesos, a nuestros servicios, a nuestros productos, ¿no? Entonces, dentro de la certificación que tenemos, el ejemplo más continuo que se da es el 9001, como ya hemos visto, 2015, este ISO es a donde más apela justamente las empresas, ¿no? Tenemos también la 14001, el 37001, el 18001, que nos habla también del tema del ambiente, ¿no? De seguridad, tenemos ISOs en seguridad de la información. Entonces, vemos cómo ahora el tema de estándares internacionales en realidad son diversos, ¿no? Se trata básicamente del rubro, ¿no? Al que nos estemos dedicando y dónde queremos en realidad darle el valor agregado, ¿no? ¿Qué rubros y procesos requieren contar con calidad? Justamente, ¿no? Hay muchos rubros que son netamente fundamentales al momento de establecer términos de calidad. Por ejemplo, las exportaciones, ¿no? Muchas exportaciones necesitan varios ISOs o varios estándares de calidad, ¿no? O varias certificaciones, ¿no? Va a depender en la medida del lugar donde se envíe, ¿no? Dichos productos, ¿no? Ahora, es bastante difícil, casi imposible, ¿no? Diríamos, el que salga un producto de aquí, de nuestro país, y en el extranjero lo reciban sin algún tipo de certificación, ¿no? Entonces, eh, para justamente los envíos que se realizan en términos de exportaciones, se requiere, ¿no? Se requiere el envío, pero con ciertas normas, con ciertos protocolos que también lo dan las certificadoras y los ISOs, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren estar seguros, ¿no? En el otro país que lo que está llegando cumple con los requisitos mínimos para que justamente los productos lleguen, ¿no? Al consumidor. Incluso hay países que son muy meticulosos, muy restrictivos en el tema de los ISO. Si no cuentan con ello, entonces el producto simplemente no pasa, ¿no? Bien. Otro rubro donde se requiere mucho o se hace uso mucho del tema de los ISOs es, por ejemplo, en el rubro de maquinarias, ¿no? Justamente maquinaria pesada, minas, ¿no? Donde se hace un trabajo de riesgo, ¿no? Entonces se requiere que estas maquinarias, ¿no? O que el trabajo claramente se dé en las condiciones adecuadas, que le dé pues seguridad y le brinde seguridad a los trabajadores, ¿no? Entonces no podemos comprar máquinas que no estén certificadas o que no pase por algún tipo de certificación, ¿no? Otro rubro que es importante en temas de certificaciones son los agroindustriales, ¿no? Es muy importante porque justamente son alimentos que van de forma directa al consumidor o al cliente, ¿no? Entonces, anteriormente, por ejemplo, ¿cómo era el tema de los campos, ¿no? Donde se sembraba. Se echaba pues estos insecticidas, eh, probablemente de forma no adecuada, ¿no? Y el cliente hace consumo de dichos productos y podía en algún momento verse afectado, ¿no? Intoxicado. Entonces, se establecieron, ¿no? Ciertas certificaciones, la GAP, por ejemplo, para que dichos productos sean, si bien es cierto, limpiados, ¿no? De algunas plagas de repente, pero se dé pues de manera orgánica, ¿no? Ya no dejando de lado o no apelando tanto al tema tóxico, ¿no? Como antes sí se hacía, ¿no? Entonces se ha tomado mucha conciencia del hecho que al menos en el tema de alimentos que es tan delicado, que va
rápidamente, ¿no?, a las manos del consumidor, en que se dé pues de una manera bastante orgánica, ¿no? Su limpieza, el recojo, las personas que trabajen allí, ¿no?, son permanentemente monitoreadas, justamente para darle pues que este alimento, ¿no?, que este producto llegue en las mejores condiciones a las personas, casi natural, ¿no? Por eso hay esta especie de lema, ¿no?, de la chacra a la olla, por ejemplo, ¿no? Bien. Como ya indicábamos, el tema de la automatización ha cobrado un rol bastante importante dentro de las certificaciones, ¿no? La automatización claramente hace referencia a la implementación de sistemas tecnológicos como los robots o como otras herramientas de última generación, capaces de cumplir tareas específicamente sin intervención humana. Pero recordemos que por más que los procesos estén automatizados, siguen siendo máquinas y siguen siendo robots, y en cualquier momento pueden fallar. Entonces, por eso justamente hablábamos del hecho de que en términos de herramientas y en términos de automatización de procesos, es necesario, ¿no?, estar continuamente recurriendo, ¿no?, a su revisión. Es importante, es indispensable, ¿no?, justamente para no parar pues con todo el trabajo que se hace dentro de la empresa. Una empresa que implemente la automatización es capaz de diferenciarse del resto. ¿Gracias a qué? A la calidad que ofrece su operatividad, al aumento de su productividad y a la reducción de los márgenes de error, ¿no? En este punto también podríamos indicar que automatizar nos ayuda a ahorrarnos tiempo, ¿no? Ahorrarnos tiempo. Entonces, y eso claramente se repercute en un aumento de productividad, ¿no? Sin embargo, esto no deja de lado, ¿no?, el hecho de que la calidad se da durante todo el proceso, ¿no?, incluido justamente en estos procesos de automatización. ¿Y cómo está el Perú en términos de calidad? A ver, no seremos ni vamos a ser pesimistas, vamos a ver cómo está nuestro Perú, ¿no? Las certificaciones ISO, ¿no?, claramente también se establecen en el Perú. Son certificaciones de calidad para empresas en el Perú, con reconocimiento oficial otorgado, ¿no?, por franquicias internacionales, como ya lo hemos visto, ¿no? Pero es muy bajo, ¿no? Al menos por el 2018 todavía estaba un poco bajo, ¿no? Hay rubros que claramente hacen más uso de los ISOs que otros, ¿no? Pero se veía todavía que no hay mucha incidencia, ¿no? Ahora, la certificación ISO, por ejemplo, es considerada esencial para los clientes, para los procesos y también para la mejora continua, ¿no? Se ha visto que sí, a nivel pues de los años, las empresas están tomando esa conciencia, ¿no? Esa conciencia que es necesaria hoy en día, ¿no? Para proporcionar al cliente mayor valor, ¿no? ¿Qué certificaciones de calidad son más requeridas en el Perú? ¿No? Justamente hablábamos de eso. Las certificaciones de calidad fortalecen la competitividad de una empresa y son requisitos importantes, como ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, en el término de exportaciones, ¿no? Las organizaciones en ese punto reducen sus riesgos de seguridad y también de salud laboral, ¿no? Las más importantes entonces sería la 9001, ¿no?, las 14001 y la 18001. ¿No? Que nos habla pues del tema de atención al cliente, nos habla del tema de seguridad industrial, nos habla también el tema de responsabilidad social, ¿no? Entonces, como vemos ahí, diversas ISO, ¿no? Bien. Según INACAL, ¿no?, indica que solo el 1% de empresas en el Perú cuenta con sistemas de gestión de calidad, y eso realmente es preocupante, ¿no? Solo el 1% de empresas formales en el Perú cuentan con sistemas de gestión de calidad, lo cual revela que existe un gran trabajo por convencer, ¿no?, a aquellas empresas restantes, ¿no?, que se acojan justamente a este sendero de competitividad, ¿no? Las ISO les van a dar justamente este nivel agregado, ¿no?, este mejor valor, esta mejor percepción a nivel de cliente, ¿no? Entonces, tenemos pues que la calidad, la implementación,
de justamente estas ISO nos da ciertas ventajas, ¿no? Y mejoras significativas en la gestión empresarial, ¿no? Entonces, en este punto, el compromiso, ¿no?, de la alta dirección es un factor fundamental justamente para la implementación eh, y desarrollo, ¿no?, de la gestión de calidad, porque claramente define la política, establece objetivos, las metas de calidad, así como que también se asignan los recursos que son apropiados para el cumplimiento de los mismos, ¿no? Entonces, el tener un 1% de empresas peruanas acogidas a gestión de calidad va a depender también mucho de la alta gerencia, ¿no? De lo que quieren lograr, de los directivos. Eh, porque si no me acojo a un ISO va a ser, por ejemplo, un poco difícil que yo recurra a hacer exportaciones, ¿no? Entonces vemos cómo de alguna u otra manera, pues, no contar con estas certificaciones nos limita, ¿no? Nos limita en irnos, por ejemplo, al extranjero, ¿no? O quizás el tener mercados internacionales, ¿no? Bien. En alguna oportunidad ya habíamos visto, ¿no?, que Paraíso es una de las empresas que más apela al tema de certificación, justamente por el tipo de rubro que maneja, ¿no? Estamos hablando de que ellos confeccionan, ¿no?, el tema, por ejemplo, de los colchones. Y los colchones están netamente relacionados con el bienestar de la persona. Entonces, los procesos por los que pasa esta empresa son realmente exhaustivos, tienen mucho control en términos ISO, ¿no? Entonces tenemos allí que ellos tienen pues 3 tipos de certificaciones, ¿no? Tienen la de SGS, que es del ISO, tienen ANAP y tienen INACAL, ¿no? Anteriormente ellos mandaban a hacer pues sus colchones sus colchones no, los resortes, los terciarizaban, ¿no? Terciarizaban ese servicio de resorte años atrás, pero se dieron cuenta que era parte también de su proceso. Entonces ellos empezaron a fabricar también estos resortes y siguieron en la misma línea, ¿no?, de proporcionarle calidad, pero a todo el tratamiento del colchón, ¿no?, desde que llega la materia prima hasta que sale el colchón de fábrica. Y eso incluía que también asumieran la fabricación de resortes, ¿no?, cosa que antes se terciarizaba. Entonces, tiene un alto grado de calidad, ¿no? Los productos son muy buenos, ¿no? Los que hemos probado, de repente hemos tenido un colchón Paraíso, ¿no? La calidad es indiscutible. Muchos de estos productos incluso tienen garantía de por vida, ¿no? Como otros tienen garantía 10 años, ¿no?, dependiendo del tipo de colchón que se compre, ¿no? Y desde allí ya es importante, ¿no?, evaluar. También por algo también tienen el precio que tienen, ¿no? Bien. Tenemos que Grupo Primax, ¿no?, logró certificaciones varias, ¿no?, diversas, como OCHA 18001, ISO 14001 e ISO 9001, ¿no? La Corporación Primax tuvo la certificación bajo las nuevas normas ISO y ratificó la certificación 18001, ¿no? De esta manera, indica justamente esta publicación, sigue siendo pues la primera empresa en comercializar combustibles, ¿no?, bajo certificaciones que incluso, ¿no?, les permite llegar a operaciones mineras e industriales, ¿no? Entonces, cualquier empresa, más aún en el ámbito de combustibles, pasan por estrictos controles para que les provean, ¿no?, a lugares como por ejemplo las minas, de su combustible o de su producto, ¿no? Cualquier empresa no entraría allí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que contar con ciertos niveles de seguridad, ¿no? Y eso lo brinda, pues, justamente esta certificación ISO, ¿no? Bien. Ahí ve, tenemos también esta empresa agroindustrial, ¿no? Esta empresa que se encuentra en el norte del país. Vemos cuáles son los lugares a donde llega y también establecieron, pues, o se acogieron estas normas ISO, ¿no? Y no son las únicas en realidad. Para temas de exportación se requieren más certificaciones, ¿no? En temas de, como ya les decía, de los insecticidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, que sea, pues, que el cuidado que tenga de repente los campos sea más orgánico, ¿no? Entonces hay
muchos países en realidad que inciden mucho en esos controles, ¿no? Bien. Otro ejemplo bastante claro, ¿no? En términos de concepto de calidad es sin duda el que maneja Toyota. Por años, Toyota en realidad ha sido una de las empresas que más ha captado la atención mundial, ¿no? Porque allá por los años 80 se intuía pues algo distinto en su eficiencia y en la calidad, ¿no? De ahí viene también ese pensamiento que tenemos que lo que viene de Japón es mejor, ¿no? O tiene al menos términos de calidad un poco más acentuados, ¿no? Entonces, por ese tiempo, ¿no? Por los años 80 se veía pues que los 80, 90 en realidad, se veía que los carros duraban más que los norteamericanos y necesitaban muchas menos reparaciones, ¿no? Entonces, en los años 90 se hizo evidente que había algo especial en el tratamiento para sus productos, ¿no? Para estos autos, comparada a los demás fabricantes de automóviles, ¿no? Entonces, Toyota diseñaba carros incluso más rápidos, con más fiabilidad, a un costo competitivo, pagaba sueldos relativamente altos a los trabajadores, ¿no? Entonces, igualmente impresionante era que cada vez que Toyota mostraba una aparente debilidad y parecía vulnerable a los competidores, milagrosamente solucionaba el problema y regresaba con más fuerza, ¿no? Entonces, esta aparente, increíble consistencia del rendimiento de Toyota es el resultado directo de su excelencia operacional, ¿no? Que, que básicamente la ha utilizado como arma estratégica, ¿no? Esta excelencia operacional se basa en parte en herramientas y métodos de mejora de calidad, ¿no? Hablamos de estos famosos, ¿no? Famosos métodos como es el Just in Time, el Kaizen, ¿no? El flujo pieza, el Hidoka, el Hei Junka, ¿no? Que establecieron pues como métodos de trabajo propios de ellos, ¿no? Entonces, el auténtico éxito de Toyota proviene de su filosofía, ¿no? Que está basada en su habilidad para cultivar el liderazgo, los equipos y la cultura organizativa, ¿no? Para proyectar una estrategia a largo plazo, construir sus relaciones con los proveedores y mantener una organización basada en el aprendizaje, ¿no? Para ellos era muy importante que lo que se hiciera hoy también durara mañana, ¿no? Es decir, no es eso de los trabajos a la champa, ¿no? O sea, que hoy día esté y que si hoy día funciona y el cliente se lo lleva así, ya así salga de mi tienda y luego se malogre, no me interesa. No. Toyota, más que todo, apelaba, ¿no? A la consigna de que mis productos salen buenos de acá y van a seguir buenos por largo tiempo, ¿no? Entonces, se establece que Toyota, ¿no? Tenía como puntos básicos, ¿no? Puntos bases en realidad, una estructura bastante adoptada por los trabajadores, ¿no? Y ellos indicaban que sus cimientos eran pues la filosofía a largo plazo por encima de los objetivos financieros a corto. ¿Qué quiere decir? Si Toyota evidenciaba de repente algún desperfecto, ¿no? Dentro de la fabricación, se establecía que el auto debería ser cambiado. El cliente no podía esperar hasta el arreglo, sino que Toyota asumía, ¿no? El hecho de que ellos ya arreglaban el auto posterior, pero el cliente debería seguir manteniendo su satisfacción. Entonces, eso fue ese valor añadido, ¿no? Ese concepto de calidad que superaba incluso el costo que repercutía o representaba para Toyota, ¿no? Ellos preferían sacrificarse monetariamente, pero querían que sus clientes sigan satisfechos, ¿no? Entonces, otro punto importante son los pilares, ¿no? Donde establecían herramientas Lean como flujo continuo, el Just in Time, el Kanban, el Hyunka, el Hidoka, el Andon, ¿no? Establecían pues como parte de sus procesos, de sus trabajos, cierto abordaje en metodologías, ¿no? Que les proveyera claramente mejorar sus procesos, ¿no?
Otro punto importante es el interior. Ellos valoraban mucho el hecho del respeto a los trabajadores, ¿no? En tanto el trabajador se sienta valorado, comprometido, los procesos van a salir mejor. Esa es la filosofía que ellos abordaban, ¿no? Entonces, todos estaban contentos relativamente, ¿no? Porque tenían sueldos altos, trabajaban bien, su producción estaba bastante buena, no habían desperdicios, ¿no? Y el beneficio era global, no se veían como beneficio solo organizacional, sino global, o sea, todos estamos contentos, clientes, trabajadores, dueños, ¿no? Bien, tenemos también otro punto importante, ¿no? En base a esta estructura de Toyota, que era el tejado, ¿no? ¿A qué le llamaban ellos tejado? Al aprendizaje continuo, es decir, todos sus procesos los basaban justamente en la mejora continua, ¿no? Creían mucho justamente en que siempre se podía mejorar, ¿no? Siempre podían avanzar, ¿no? Y nunca estancarse a pesar de cualquier obstáculo, ¿no? Ahora, eh, hubieron claramente nuevos investigadores sobre este método, ¿no? De Toyota y establecieron pues principios que eran importantes, ¿no? Como la base de sus decisiones basados en la gestión y en una filosofía a largo plazo, ¿no? Eh, y como ya les hacía mención, ellos le daban mucha prioridad al tema de la satisfacción del cliente, ¿no? El caso de Toyota demuestra que es posible, ¿no? Que una empresa moderna pueda prosperar en un mundo capitalista, ¿no? Y ser rentable haciendo lo correcto, ¿no? Justamente teníamos ese mensaje de Henry Ford, ¿no? Para hacer lo correcto no necesitamos que nos estén mirando continuamente, ¿no? Bien, a pesar de que esto signifique la rentabilidad a corto plazo o no sea el primer objetivo, ¿no? Como ya les decía, ellos preferían sacrificar económicamente, ¿no? Darle un carro nuevo al cliente para que éste siga estando satisfecho antes que el cliente deje de ser su cliente, ¿no? Deje de estar cómodo con ellos, ¿no? Entonces, los empleados de Toyota destacaban también por tener un gran sentimiento de la misión para la compañía, ¿no? Y eran capaces de distinguir lo correcto de lo incorrecto, ¿no? En lo referente a dicha misión. Supóngase que, por ejemplo, ¿no? Habían dos piezas parecidas, una de mucha calidad y otra corriente, por ejemplo, ¿no? Entonces, jamás ellos iban a elegir, pues, una corriente, porque lo que ellos querían era darle calidad a todos sus procesos, y eso incluía también los insumos de calidad. Entonces, ellos no escatimaban en ese punto. Ahora, ¿ellos qué hacían para que esos costos equilibren, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de las ganancias, ¿no? Porque obviamente si yo le pongo de repente piezas más caras a un auto, probablemente esto me baje el tema de las utilidades o la rentabilidad. ¿Ellos qué hacían? Mejoraban los procesos, por ejemplo, en términos de almacenamiento. Fabricaban solamente los carros a pedido, lo cual representaba un gran ahorro. Recuérdese que si queremos, por ejemplo, fabricar autos en cantidades grandes, estos van a requerir en algún momento de almacenamiento, ¿no? Y ellos básicamente elaboraban en base a pedidos, ¿no? Justamente, por eso aplicaban esta técnica just in time, ¿no? Justo a tiempo. No es que se sobreestoqueaban, se llenaban, no, ¿no? Bien. Entonces, realmente el modelo Toyota, ¿no? Hacía que sus empleados tengan este fuerte sentimiento, ¿no? De misión, de compromiso, de Toyota con sus clientes y en general, ¿no? En términos generales hasta con la sociedad, ¿no? Establecían sus principios justamente teniendo en cuenta la mejora de la sociedad, ¿no? Ellos creían en que todos podrían salir beneficiados, ¿no? La auténtica misión de la compañía, ¿no? Tenía tres puntos importantes, que es contribuir al crecimiento económico del país donde se encuentra localizada, ¿no? Contribuir a la estabilidad y al bienestar de los miembros, ¿no? En este punto hablaba de los colaboradores,
y contribuir al crecimiento global de Toyota, ¿no? La compañía debía realzar pues este crecimiento a nivel social, ¿no? Entonces, vemos cómo para ser empresas rentables no necesito estar pues de repente aprovechándome de la gente, ¿no? No es que ganando sueldos ínfimos, de repente yo como empresa voy a salir adelante, no es la idea, ¿no? Si se busca el ganar, ganar para todos, ¿no? Probablemente esto genere más productividad como ha sido en el caso de Toyota, ¿no? Otro principio que tenían en cuenta era crear procesos en flujo continuo para hacer que los problemas salgan a la superficie, ¿no? El flujo significa que cuando un cliente emite una orden, ¿no? Inmediatamente empezaba el proceso de obtención de la materia y generar pues la orden para empezar a montar el carro, ¿no? Entonces, ni bien el cliente pedía este carro, ¿no? Se empezaba pues a hacer el pedido de los insumos, ¿no? O de la materia que era correspondiente para elaborar este tipo de unidades. Entonces, y no paraban hasta terminarlo, era una especie de secuencia, ¿no? Bajo la cual se manejaba, por eso ellos apelaban justamente a esta herramienta de flujo, ¿no? O sea, que siga, que tenga continuidad, justamente. ¿Qué evitaban ellos? Evitaban la superproducción, las esperas con tiempos de inactividad, los transportes o movimientos innecesarios, ¿no? Sobreprocesar o procesar incorrectamente algunas cosas, ¿no? El exceso de inventario, ¿no? Ellos evitaban también los movimientos que eran innecesarios, ¿no? Los defectos en la producción, y hablamos de defectos en la producción en la medida que detectaban rápidamente si alguna pieza estaba defectuosa, porque imagínense pues ensamblar un auto con piezas defectuosas, tendrían que volver a desmontar todo, ¿no? Entonces ellos eran muy incisivos en términos de calidad desde el proceso, ¿no? Y el proceso involucraba el que se identifique también piezas defectuosas desde el inicio. ¿Qué otra cosa hacían ellos, no? Eh, la creatividad de los empleados no utilizada a tiempo también era un punto que jugaba en contra. Entonces ellos establecían, ¿no? Que los empleados también tuvieran este punto de creatividad, pero que esa creatividad fuera volcada en el diseño, ¿no? Y desde el inicio, ¿no es cierto? No es que estoy ensamblando un carro y recién se me ocurre hacer esto, no, ¿no? Justamente para eso establecían sus reuniones, sus focus group, para mejorar justamente este feedback, ¿no? De los empleados y que nos indiquen qué más podemos hacer antes de empezar justamente con la producción, ¿no? Utilizaban sistemas pool para evitar producir en exceso, ¿no? Como ya les decía. Nivelaban la carga de trabajo también, ¿no? Creaban una cultura a partir de resolver problemas, ¿no? Para lograr una buena calidad a la primera, ¿no? Ellos no estaban en que ahorita lo intento, mañana lo vuelvo a intentar y pasados también, no. Trataban de implementar esta política de que a la primera tenía que salir bien, puesto que ya habían mantenido con mucha calidad, ¿no? Sus procesos. Las tareas estandarizadas son el fundamento de la mejora continua y de la autonomía de los empleados, ¿no? Creían firmemente en eso. Utilizaban el control visual de modo que no se oculten los problemas. Si algo por alguna razón había salido mal, se mejoraba en el acto, en el momento. Esa era su consigna. Ellos preferían que en el momento se diga algún error que haya pasado antes que los empleados se queden callados y el error salga a relucir cuando el cliente ya tenga la unidad, ¿no? Utilizaban tecnología confiable y absolutamente probada que dé servicio a su personal y a sus procesos, ¿no? La tecnología que ellos usaban no era momentánea, no es que ahorita la compré y ya la puse en uso y nunca experimenté si era bueno o no, ¿no? Se preocupaban mucho en ese sentido. Eh, añadir valor a la organización para ellos era un punto indispensable, ¿no? Y creían mucho en el desarrollo de su personal y de sus socios. Hacer crecer líderes, ¿no? Que comprendan perfectamente el trabajo y también vivan la filosofía, ¿no?
Ellos apelaban mucho al hecho de que su personal se desarrolle, ¿no? Y establezca equipos excepcionales, ¿no? Muy buenos. Respetar justamente esta red extendida de socios y de proveedores, ¿no? Eh, los retos, ellos decían que los retos eran para todos, pero así como los retos eran para todos, para accionistas, directivos, para trabajadores, también podían, pues, ser el beneficio para todos, ¿no? Bien. Las tradiciones se basan netamente en lo que es la calidad, siempre apelaron a eso, su visión se basaba en eso en realidad, y decían pues que la calidad era lo primero, ¿no? La calidad, seguridad, durabilidad. La máxima calidad, un coste asequible, el cliente siempre es lo primero, la confianza y la satisfacción. Apelaban mucho a eso, ¿no? Uno de los puntos importantes, como ya les indicaba, era el poder abordar estas oficinas regionales para los clientes. Lo establecieron en muchos lugares del mundo, ¿no? Con el fin, por ejemplo, de tener este, este punto a favor en cuanto al servicio que realizaban postventa, ¿no? Bien. Bien, eso es básicamente lo que hemos abordado el día de hoy en términos de gestión de calidad. Les agradezco mucho por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.